Juntos, mis hermanos, como familia de fe, para exaltar a nuestro Señor. Y la manera de adorar a Dios a través de la reflexión en su palabra es que nos alimentemos de la palabra de Dios, mis hermanos, que nos alimentemos de ella, que la palabra de Dios penetre en nuestras mentes y que podamos responder a lo que Dios nos dice en su palabra. Eso es adorar. Dios nos demanda en su palabra cosas, algo nos demanda Dios. Bueno, que al salir de este lugar podamos salir respondiendo a lo que Dios está pidiendo de nosotros en su palabra. Esa es la verdadera adoración, mis hermanos. Que alguien puede estar aquí sentado, mis hermanos, y bueno, pero si al salir de este lugar, mis hermanos, no hace caso de la palabra de Dios, entonces verdaderamente no ha adorado a Dios. Y lo que se trata, mis hermanos, es de que lo hagamos así. Yo les pido, mis hermanos, que inclinen sus corazones, sus rostros, y vamos a orar. Bendito Señor, gracias, gracias Señor. Alabado sea tu glorioso y santo nombre. Alabado seas, mi Señor, a ti te damos toda la gloria y toda la honra. Mi Señor, necesitamos saber de ti, de tu palabra, de tu voluntad, que tu palabra esté abierta para nosotros, que tu palabra, Señor, podamos entenderla con claridad. Ayúdanos con el Espíritu Santo para que tu palabra penetre profundo en nuestras mentes y corazones y que también tu palabra sea clara, entendible para todos nosotros. Solo es a través de tu Espíritu, mi Señor, solo a través de tu Espíritu, quien es el autor de tu palabra, puede guiarnos a entenderla. El Espíritu Santo puede ayudarnos también, mi Señor, a ser fortalecidos interiormente a través de tu palabra. Tu palabra puede dar sabiduría, puede dar guía, tu palabra puede dar consolación e instrucción, tu palabra puede dar fortaleza, mi Señor, tu palabra puede sanar corazones y transformar vidas. Que tu palabra, Señor, se aplique a nosotros hoy de esta manera en nosotros, mi Dios, en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, porque estamos tan necesitados de ti, estamos tan necesitados. Ayúdanos, mi Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos, gracias. Estamos hoy, mis hermanos, llegando a la cuarta predicación de esta serie de Ageo, mis hermanos. Esta es la cuarta predicación de este libro de Ageo, mis hermanos. Y este libro, mis hermanos, pues tiene un mensaje para nosotros y quiero compartírselos hoy. El título de la predicación, mis hermanos, es Le daré mi corazón a Dios. Espero que todos tengan allí, mis hermanos, su boletín y que, mis hermanos, la palabra de Dios nos hable a todos nosotros en esta mañana. La porción de la Escritura que en esta mañana estaremos revisando, mis hermanos, es Ageo 2, del 10 al 19. Ageo 2, del 10 al 19, mis hermanos. Y es la porción de la palabra que vamos a revisar y vamos a reflexionar en esta mañana. Y que el Señor nos hable a todos nosotros. Permítanme leer el pasaje para ustedes. Ageo capítulo 2, versículos del 10 al 19, mis hermanos. Voy a leer para ustedes este pasaje, mis hermanos, para que nos situemos, mis hermanos, en la palabra de Dios. Dice de la siguiente manera: a los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo que de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo
a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas será inmunda. Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos, y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Hasta aquí este pasaje de la Escritura, mis hermanos, que vamos a meditar en esta mañana. Quiero hacerte esta pregunta. ¿Quieres ser un padre sabio? ¿Una madre sabia? Bueno, mis hermanos, si quieren ser sabios al educar a sus hijos, si quieres hacer un buen trabajo en la vida de tus hijos, no puedes limitarte solamente a lidiar con su conducta. Decirle, haz esto, no hagas aquello, limítate a esto. No puedes limitarte solo a tratar con la conducta de tu hijo. Todo padre sabio o madre sabia está consciente, mis hermanos, que hay una cosa mucho más importante que lidiar solo con la conducta. Lo que todo padre, mis hermanos, si quiere ser verdaderamente sabio, debe pastorear el corazón de sus hijos. Hay que pastorear el corazón de los hijos. Si quieres ser sabio, si quieres ser sabia con tus hijos, pastorea el corazón de tus hijos. No es suficiente que nuestros hijos, mis hermanos, obedezcan una orden si lo hacen de mala gana. No, no es suficiente. A veces les decimos algo a los hijos y lo hacen de mala gana, mis hermanos, porque si lo hacen así, con un espíritu de queja, o si en el fondo están utilizando la obediencia como un chantaje para que nosotros les demos algo en retribución, mis hermanos, eso no es así. La obediencia, mis hermanos, en este caso de nuestros hijos, es un medio para lograr un fin egoísta. Y no debe ser así, mis hermanos, no debe ser así. Fíjense bien lo que dice Proverbios 23, 26. Fíjense bien lo que dice, mis hermanos, Proverbios 23, 26. Dice allí, ahora está pasando Ageo mucho, ¿no? Muy bien, gracias, mis hermanos. Dice allí, mis hermanos, en este pasaje, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Mis hermanos, si esto se aplica a la relación entre padres a hijos, ¿cuánto más no se aplica esto a nuestra relación con Dios, mis hermanos? ¿Saben? Así como nosotros no queremos, mis hermanos, que nuestros hijos solo nos obedezcan a regañadientes o nos obedezcan porque les vamos a dar algo, mis hermanos, es igual con Dios. Dios no desea de nosotros una fachada de obediencia, mis hermanos. Lo que Él no quiere de nosotros, mis hermanos, es una mera fachada, algo externo, mis hermanos, de espiritualidad. No es así, mis hermanos. Dios no quiere de nosotros, de ti y de mí, solo una fachada religiosa. Lo que Dios desea de ti y de mí es nuestro corazón. Eso es lo que Dios desea. Por eso, mis hermanos, este pasaje se puede aplicar a ti y a mí en nuestra relación con nuestros hijos, pero se aplica también en nuestra relación con Dios. Y es Dios quien está diciendo, dame tu corazón, dame tu corazón,
Dame tu corazón. Eso es lo que Dios desea, nuestros corazones. De allí, mis hermanos, la reprensión de Cristo a los líderes religiosos de su tiempo. Jesús, mis hermanos, tenía mucho conflicto con los líderes religiosos de su tiempo. ¿Recuerdan Marcos 7:6, mis hermanos? Dice allí este pasaje que respondiendo Jesús les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Sabes? Si el corazón está lejos de Dios, nuestras alabanzas de labios no son más que palabras vacías. Si tu corazón está lejos de Dios, tu adoración, tu canto, tus palabras, tus oraciones a Dios, la verdad es que son vacías. El servicio que podamos darle a Dios, mis hermanos, que tú y yo podamos hacerle a Él, si nuestro corazón está lejos de Dios, no sirve de nada, mis hermanos. Son ceremonias que no tienen vida, no sirven, mis hermanos. Dios lo que quiere de nosotros es todo nuestro ser como un sacrificio vivo. Eso es lo que desea nuestro Señor de ti y de mí. Que todo nuestro ser, mis hermanos, sea un sacrificio vivo para Él. Que, mis hermanos, sí, alabamos a Dios, pero nuestro corazón está cerca de Él. Servimos a Dios, sí, pero nuestro corazón está cerca de Él. Ese es el punto, mis hermanos, verdaderamente. Como dicen Romanos, mis hermanos, 2, 28 y 29, dice allí, mis hermanos: pues no es judío el que lo es exteriormente. Fíjense bien, no es por lo externo, dice Pablo, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. ¿Recuerdan ustedes? Los judíos, mis hermanos, y aún en la actualidad algunos de ellos se circuncidan, mis hermanos, para mostrar que pertenecen al pueblo judío y hacer un voto con Dios. Pero no es lo externo, está diciendo Pablo, sino que es judío, verdaderamente es judío el que lo es en el interior, no es en lo externo. Podríamos cambiar aquí sin temor a torcer la palabra, mis hermanos, y podríamos decir: verdaderamente es cristiano, no el que lo es en lo externo, sino el que lo es en lo interno. Y agrega aquí, mis hermanos: y la circuncisión del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Mis queridos hermanos, esta es una enseñanza clave, fundamental, que encontramos en el pasaje de Ageo que vamos a estar meditando hoy en esta mañana, mis hermanos. Pero déjenme ponerlos otra vez en contexto, mis hermanos. Si alguien se ha perdido alguna de las predicaciones, déjenme poner en contexto, mis hermanos, este pasaje de Ageo, mis hermanos, y el libro de Ageo. En el año 586 antes de Cristo, los babilonios destruyeron la ciudad de Jerusalén y también destruyeron el templo que había construido Salomón. Y lo que sucedió a continuación es que se llevaron cautivos a un gran número de israelitas, de judíos, se los llevaron a Babilonia. Pero tal como Dios había profetizado en el libro del profeta Daniel, unos años más tarde, los persas conquistaron a los babilonios. Y el rey Ciro, el grande de Persia, él emitió un decreto, un edicto, para que los judíos que desearan regresar a Jerusalén lo hicieran así, con el objetivo de reconstruir el templo y reconstruir la ciudad. En el año 537 antes de Cristo, un año después, mis hermanos, de que Ciro hizo este edicto, este decreto, aproximadamente 50,000 israelitas regresaron a Jerusalén, y estos regresaron liderados por Zorobabel, el gobernador, que Zorobabel era descendiente directo de David, y mis hermanos, también por Josué
el sacerdote. Y de inmediato se pusieron manos a la obra, a reconstruir el templo. Pero al año siguiente, mis hermanos, Ciro murió. El emperador persa murió, mis hermanos, en una batalla, y comenzaron a surgir una serie de presiones políticas y sociales en la época. Y los judíos comenzaron a enfrentar una serie de problemas. Y ese impulso inicial con el que habían llegado para tratar de reconstruir el templo, el altar y la ciudad, mis hermanos, comenzó a enfriarse hasta que se detuvo por completo toda la obra de reconstrucción del templo, mis hermanos, durante 17 años. Es decir, llegaron, mis hermanos, de Babilonia y entonces comenzaron a reconstruir el templo, pero al poco tiempo también, mis hermanos, dejaron de hacerlo por 17 años. Y es en este contexto, mis hermanos, que Dios envía al profeta Ageo, y lo envía en el año 520. En el año 520 antes de Cristo. ¿Cuál es el mensaje de Ageo? El mensaje de Ageo es una exhortación a que se arrepienta. Los exhorta a poner sus prioridades en orden. Los exhorta a salir de la apatía espiritual en la que estaban sumergidos los israelitas. ¿Y qué sucede? Entonces, mis hermanos, el pueblo reacciona al mensaje de la palabra. Ya lo vimos en alguna de las predicaciones anteriores. Reaccionan al mensaje y de inmediato comienzan otra vez el proyecto de reconstrucción del templo. Pero al llegar, mis hermanos, aquí en este versículo 10 de este capítulo 2, mis hermanos, que es lo que vamos a iniciar, a reflexionar, nos podemos percatar, mis hermanos, que a pesar de que había iniciado la reconstrucción del templo, no todas las cosas iban bien. Por eso Dios envía nuevamente a Ageo a darles un mensaje. Dice allí en el versículo, mis hermanos, en el versículo 10 de Ageo 2, les dice allí: a los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, vino la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo. ¿Puedes subrayar esto? Te voy a pedir que lo subrayes. Los 24 días del 9º mes. Ageo dio 4 mensajes. Este es el 4º mensaje que da. Es el 4º mensaje, mis hermanos, que da. A los 24 días del 9º mes, mis hermanos. Ageo dio 4 mensajes, aproximadamente uno lo dio en agosto, el primero, y el segundo, el último, mis hermanos, lo dio en diciembre, precisamente. ¿A qué fecha corresponde nuestro calendario los 24 días del 9º mes? Pues aproximadamente a los 18 días del mes de diciembre, del año 520. 18 de diciembre de 520 antes de Cristo. Y en este día, Ageo da su mensaje de parte de Dios. Los israelitas suponían que todo iba marchando bien porque había reiniciado la reconstrucción del templo. Pero lo cierto, mis hermanos, es que no todo estaba bien. Había un problema. ¿Cuál era el problema? El corazón, mis hermanos, de estos hombres. Habían reiniciado la reconstrucción, pero había un problema, mis hermanos: el corazón de ellos. Hay una frase, no sé si la han escuchado, mis hermanos, que el corazón del problema es el problema del corazón. Este es el asunto. El centro del problema, el corazón del problema era el corazón de ellos. Ese era el problema. No la reconstrucción del templo. Habían reiniciado la obra, pero tenían este problema. La mera reconstrucción del templo, por importante que fuera, mis hermanos, no implicaba necesariamente arrepentimiento, mis hermanos, un arrepentimiento de corazón. ¿Por qué? Porque ellos habían relegado a Dios por 17 años. Y es por eso, mis queridos hermanos, que lo primero que hace Dios por medio de Ageo es llamarlos a considerar seriamente la condición de sus corazones.
¿Cuál es la condición interior de su vida? ¿Cuál era la condición interna, mis hermanos? Si ven otra vez este pasaje, mis hermanos, dice aquí en este versículo, en el versículo 11, mis hermanos, dice a continuación del 10, así dice el Señor: pide ahora instrucción a los sacerdotes. Y fíjense bien, mis hermanos, que este pasaje está en singular. Pide, no es pidan. Pidan todos ustedes, no. Pide instrucción, mis hermanos. Eso es lo que está diciendo el pasaje. ¿Qué quiere decirnos esto? Es muy personal. Esto es personal, para que tú lo consideres de manera muy personal. Tú, que asistes a esta congregación, tú que eres miembro de la Iglesia Cristiana Bautista Galar, tú que estás aquí en este lugar, este mensaje es para ti. Y es un mensaje personal, es un mensaje así: olvídate del hermano que está al lado, de la hermana, de tu papá o tu pariente, no sé. Este mensaje es para ti, pide instrucción de manera personal. No pienses en otra persona. Saben, mis hermanos, una interpretación adecuada de la Escritura, siempre lo he dicho, es decir, la hermenéutica, que tiene que ver, mis hermanos, con la interpretación de la palabra de Dios, mis hermanos. Para que hagamos una buena hermenéutica, cuando abrimos la palabra, Dios nos habla de manera personal a cada uno. Es decir, cuando yo la leo o la reflexiono o medito la palabra, no es para que yo me esté acordando de alguna persona, de algún hermano, de mi mamá, de alguien más, no. Dios me está hablando a mí. Por eso este pasaje, mis hermanos, es muy, muy personal. ¿Qué vamos a ver, mis hermanos? Tres lecciones. Vamos a aprender 3 lecciones y espero, mis hermanos, que al considerar estas 3 lecciones, tú y yo le demos nuestro corazón a Dios. Porque eso es lo que pide el Señor. Proverbios: dame tu corazón, dámelo. Al ver estas 3 lecciones, mis hermanos, que tú y yo, todos nosotros, de manera muy personal, podamos darle nuestro corazón a Dios. Vamos a ver, en primer lugar, mis hermanos, la primera lección. Es una lección ceremonial de pureza e impureza, si lo quieren anotar. La primera lección es una lección ceremonial de pureza e impureza. Dice el pasaje, mis queridos hermanos, dice el pasaje allí en el versículo número, mis hermanos, dice allí en el versículo capítulo 2, versículo 12. Dice allí en este pasaje, mis hermanos: si alguno se acerca a Ageo y le pregunta a los sacerdotes, porque esa es la orden, ve con ellos, pide instrucción, y le dice allí, Ageo 2:12, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, los sacerdotes tenían la responsabilidad de instruir al pueblo sobre los diversos aspectos morales, civiles y religiosos, ceremoniales de la ley de Dios. Así que Dios, mis hermanos, le ordena al pueblo que consultaran con los sacerdotes sobre las implicaciones de algunas de las leyes relacionadas con la impureza ceremonial, sobre todo lo que está allí colocado en el libro de Levítico. Y mis hermanos, para ustedes y para mí esto es algo extraño, porque estamos a muchos años de distancia, mis hermanos. Es algo extraño. No solemos pensar, ustedes y yo, mis hermanos, en estas categorías de puro o impuro ceremonialmente hablando. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a un funeral, mis hermanos, y si es una persona amada, es una persona muy cercana, mis hermanos, ¿qué hacemos? Tocamos el féretro, ¿no es así?
Incluso, mis hermanos, antes de que sea depositado en tierra el cuerpo de nuestra persona amada, ¿qué hacemos? Tocamos el cadáver. ¿No es así? Y eso no nos vuelve ceremonialmente impuros a ninguno de nosotros. Pero eso no era así en el Antiguo Testamento. Cuando un judío tocaba un cadáver, cuando un judío tocaba algo inmundo, el judío quedaba ceremonialmente impuro. Y lo que eso quiere decir, mis hermanos, es que este judío por un tiempo no podía participar libremente del culto público en el templo. Esta es la idea de la impureza ceremonial. No podía entrar para adorar a Dios porque era impuro. No podía ofrecer sacrificio porque era impuro. Es en este contexto que Dios le dice, mira, pregúntale al sacerdote, es lo que dice el pasaje, ¿qué pasa si tú en tu túnica, en tu falda, llevas allí un pedazo de carne que ha sido consagrada a Dios? Es un pedazo de carne que ha sido consagrada a Dios para el sacrificio. Y ahora la tela sobre la cual estás cargando esta carne, toca alguna otra cosa. Toca, por ejemplo, pan, aceite, vino o otro pedazo de carne. ¿Hará que ese alimento quede consagrado? Y el sacerdote, mis hermanos, responde correctamente, dice que le dijeron no. ¿Qué aprendemos de aquí, mis hermanos? Lo que aprendemos aquí es que la santidad no se transmite. La consagración no se transmite. La consagración no se pega. La santidad, mis hermanos, no se transmite, no se contagia. Eso es lo que aprendemos aquí y es parte de esta lección. La santidad, la consagración no se transmite. Pero, mis hermanos, continuemos. ¿Qué dice en el versículo 13? El versículo 13, Ageo 2, mis hermanos, 13 dice, y dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Es al revés. ¿Cuál es la lección aquí, mis hermanos? ¿Qué es lo que si pasa? ¿Qué si pasa al revés? Si alguien en estado de impureza ceremonial toca cualquiera de estas cosas, en ese caso, ¿eso que toca quedará inmundo? Y los sacerdotes dijeron, sí queda inmundo. ¿Qué es lo que está aquí diciéndonos, mis hermanos? Al contrario de lo que vimos anteriormente, es que la impureza es altamente contagiosa. La santidad no se contagia, la consagración no se contagia, pero la impureza sí. Es altamente contagiosa. La santidad no se pega, mis queridos hermanos. La impureza, la inmundicia, sí, es altamente contagiosa. Déjenme ponerles algún ejemplo, mis hermanos. Por ejemplo, si alguno de ustedes, por ejemplo, tiene una camisa muy, muy blanca, acabada de lavar, muy blanca, nueva, impoluta, blanca, mis hermanos, totalmente limpia, y ven una mancha sobre una mesa, una mancha de aceite, mis hermanos, se quitan la camisa para limpiar esa mancha de aceite. Esta es la pregunta. ¿La blancura y la limpieza de la camisa van a hacer que la mancha desaparezca una vez que esté impregnada en la camisa, mis hermanos? ¿O lo que va a suceder es que la mancha va a dañar la camisa? La respuesta es obvia, ¿verdad? La mancha no va a desaparecer, la camisa va a quedar manchada. ¿No es así? Déjenme ponerles otro ejemplo. Por ejemplo, si yo los invito a desayunar a mi casa, y no soy muy buen cocinero, mis hermanos, pero si decido hacer un omelette de huevos con queso, pongo 6 huevos, mis hermanos, o 5, lo estoy batiendo, y me falta un huevo más y lo pongo. Pero ese huevo, mis hermanos, está echado a perder. Está echado a perder, mis hermanos. Es un huevo dañado.
Si lo mezclo con los otros huevos, tengo 5 huevos buenos y uno malo. ¿Qué va a suceder? Todos se van a echar a perder, mis hermanos. Todos se van a echar a perder. Por el contrario, mis hermanos, si estoy haciendo el mismo omelette y me salen 5 huevos malos y le quiero echar uno bueno, ¿la situación va a cambiar? No, no va a cambiar. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos, mis hermanos? Lo que aprendemos es esto, que la santidad no se pega, pero la inmundicia sí. Y eso es lo que nos relata este pasaje en estos versículos 12 y 13, mis hermanos. Esto es lo que nos relata, la santidad no se pega, no se contagia, pero la inmundicia sí, sí se pega, se contagia y es altamente contagiosa. Ahora, quiero decirte esto es lo que sucede a nivel moral, es lo que sucede a nivel espiritual, mis hermanos. El hecho de que tú estés al lado de una persona santa, de un verdadero cristiano, eso no te santifica, de ninguna manera. Tú puedes pasarte 20, 25, 30 años al lado de una persona verdaderamente cristiana y santa, y eso automáticamente no te va a santificar. O lo podemos aplicar a las actividades religiosas, mis hermanos. Por ejemplo, venir los domingos a la iglesia regularmente, fielmente, cada semana. Cantar los cantos con los ojos cerrados, las manos levantadas, escuchar la predicación de la palabra, mis hermanos. ¿Saben? Ninguna de estas cosas te va a santificar de manera automática. Nada. Ninguna de estas cosas. Tú puedes hacer esto por 10, 15, 20 o más años y eso no te va a santificar. Y esto es lo que tenemos que aprender. Esta es la primera lección, mis hermanos, lo que tenemos que entender de este pasaje de Ageo. Pero hay una segunda lección, y es esta lección, mis hermanos, una lección espiritual de arrepentimiento y fe. Es lo que sigue a continuación, mis hermanos. ¿Saben? Dios utiliza, mis hermanos, medios, y sí puede utilizar la predicación, puede utilizar el que tú platiques con una persona que está viviendo verdaderamente la vida cristiana. Puede Dios utilizar la adoración, pero te tienes que acercar a estas cosas con arrepentimiento y fe. No es automático. Puedes escuchar 500 predicaciones, estar en múltiples cultos, pero si no tienes arrepentimiento y fe, nada va a suceder en tu vida, en tu corazón. La verdad, mis hermanos, tenemos que entender una lección espiritual de arrepentimiento y fe. Si nuestro corazón, mis hermanos, está lejos de Dios, si nuestro corazón está lejos de Dios, mis hermanos, estar en el lugar correcto, por ejemplo, en una iglesia, aunque mi corazón esté lejos de Dios y yo estoy en esta congregación, mis hermanos, haciendo las cosas correctas, de nada va a servir. Porque mi corazón está lejos de Dios. No será de ningún beneficio, mis hermanos. Lo que debe suceder es un arrepentimiento de nuestros corazones, de nuestros pecados. Debemos arrepentirnos de todos los ídolos que han estado suplantando a Dios, que han estado tomando el lugar de Dios en nuestro corazón. Debemos volver a poner a Dios en el lugar que le corresponde, el primer lugar. Debemos poner en Él, mis hermanos, otra vez toda nuestra confianza, nuestro deleite, nuestra seguridad. Eso es arrepentirse. Es volverse del pecado, mis hermanos, a Dios. Arrepentirse, mis hermanos, en el Nuevo Testamento viene de una palabra griega que es metanoía. Y esta palabra griega, mis hermanos, lo que significa es ir por otro camino. Es decir, si uno va por un camino de vida, mis hermanos, es dar la vuelta 180 grados e ir por otro camino, por otro derrotero, otro rumbo, mis hermanos. Eso es lo que significa, es volverse del pecado a Dios, mis hermanos. Es dejar de confiar en cualquier cosa que no sea Dios para volver a poner nuestra confianza en Él.
toda nuestra confianza, todo nuestro deleite, toda nuestra satisfacción únicamente en Dios. Por 17 años, estos israelitas a los que Ageo estaba predicando habían estado muy ocupados en sus propios negocios. Habían estado muy ocupados en sus casas artesonadas, como lo vimos allí en el capítulo 1 de Ageo. Estaban muy ocupados en sus placeres, en sus propios deleites, a tal punto que habían relegado a Dios a un lugar muy secundario en sus vidas. Vean otra vez, mis hermanos. Ya vimos este pasaje, pero vamos a verlo otra vez. Ageo 1, 3 y 4. Dice el pasaje: entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Es tiempo para ustedes, pero no es tiempo para Dios, ¿verdad? Y aunque ellos, los israelitas, habían comenzado a reedificar el templo, mis hermanos, eso no necesariamente implicaba que todo el pueblo estaba consciente de lo mucho que se habían alejado de su comunión con Dios. Estaban lejos de Dios. No estaban tan conscientes de lo trastornada que estaban sus prioridades. Estaban reconstruyendo el templo, sí, pero su corazón estaba lejos de Dios. Por eso, Ageo, mis hermanos, constantemente a lo largo de este libro de Ageo les dice: consideren, reflexionen, mediten en sus propios caminos, mediten en lo que están haciendo. Eso es lo que dice, mis hermanos, en Ageo, en el capítulo 1, versículo 7, mis hermanos, y luego el versículo 15 del capítulo 2, dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad, considera esto, reflexiona, si lo quieres subrayar allí en tu hoja, medita bien sobre tu camino, medita sobre tu camino de vida. Y luego el versículo 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, reflexiona sobre tu vida. Y luego el versículo 15, ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, medita, considera, reflexiona. Y luego el versículo 18, mis hermanos, dice 2 veces en este versículo, dice al principio: meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Y nuevamente lo dice al final: medita pues en vuestro corazón, medita, reflexiona. ¿Qué quiere decir? Ageo es insistente, lo que está diciendo Ageo es: detente a pensar, examina tu corazón, reflexiona en tu camino de vida. ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Qué tan importante es para ti obedecer lo que Él está mandando en su palabra? ¿Cómo estás obedeciendo a Dios? ¿Por un sentido de gratitud, con el propósito de agradarle a Él? ¿Lo estás haciendo así? ¿O estás pensando: Señor, yo no quiero hacer esto, es más, ni quiero obedecerte? ¿Sabes qué tan consciente vives tú de agradar a Dios en todo lo que hagas? Tus palabras, tus hechos, tu conducta, todo. ¿Qué tan consciente tú vives de agradar a Dios? ¿Quieres agradar a Dios? Mis queridos hermanos, la vida cristiana no se vive de manera automática. No vivas la vida cristiana siguiendo a Cristo solamente por inercia, porque naciste en un hogar cristiano o porque tienes de cristiano ya muchos años. No sigas a Cristo solamente por inercia, porque es lo que se supone que todo creyente debe hacer: venir al templo, orar, leer la Biblia. No lo hagas por inercia, no lo hagas así. Saben, mis hermanos, no es en automático, porque quiero decirte, mis queridos hermanos, oigan bien, ninguna de estas actividades, orar, leer,
asistir a la iglesia, son un fin en sí mismas. No. Dios usa todas estas cosas con un propósito mayor, de que nos acerquemos a Él. Para que cuando tú leas la Biblia te acerques a Él. Cuando estás adorando te acerques a Él. Cuando estás orando te acerques a Él. Ese es el propósito, mis hermanos. Así que los israelitas habían comenzado la reconstrucción del templo, pero no servía de nada si no había un verdadero arrepentimiento. Solo era externo, pero no servía de nada, mis hermanos, si sus corazones estaban lejos de Dios. Más bien, mis hermanos, lo que Ageo les dice, mis hermanos, es: ustedes necesitan un arrepentimiento de corazón. Vean ustedes lo que dice, mis hermanos, Ageo 2:14. Dice: y respondió Ageo y les dijo allí: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. ¿Recuerdan los versículos 12 y 13? Donde dice lo santo, lo que no se pega, y lo inmundo que sí. Bueno, a continuación en este versículo dice: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí están ofreciendo es inmundo. Sí, están reconstruyendo el templo, pero es inmundo, porque su corazón estaba lejos de Dios. Ese era el problema. La mera reconstrucción del templo no servía para nada si no resolvían ellos el problema de su corazón. Sin un verdadero arrepentimiento, ellos estaban profanando el templo, porque no se habían arrepentido. No servía de nada. Su inmundicia contaminaba todo. Así es que, ¿qué debían hacer? ¿Qué debían hacer? Pues arrepentirse, mis hermanos. Y el problema de la inmundicia, el problema del pecado, el problema de nuestros corazones, mis queridos hermanos, se resuelve con arrepentimiento y fe. Así es, se resuelve con arrepentimiento y fe. Es decir, ellos, los israelitas, debían quitar, destruir los ídolos que estaban suplantando a Dios en sus corazones, para volver, mis hermanos, a tener placer con Dios, disfrutar con Dios. Ya vimos esto, mis hermanos. ¿Qué era lo que significaba el templo? ¿Era simplemente construir un edificio y ya todo estaba bien? No, eso no era. Recuerdan, mis hermanos, la reconstrucción del templo era importante, porque el templo lo que representaba era la presencia y la gloria de Dios en medio de ellos. No era solamente por construir, era un símbolo de la presencia y la gloria de Dios en medio de ellos. Pero saben, mis hermanos, para poder disfrutar de la presencia de Dios, tenían que tener un corazón arrepentido. Y es lo mismo para ti y para mí. ¿Quieres disfrutar de la presencia de Dios? Tener gozo en la presencia de Dios, deleitarte en Dios, debes tener un corazón arrepentido. Porque si no, jamás va a suceder. Y tú puedes pensar: algo está mal en mí o en algo, pero si no te arrepientes, no vas a poder disfrutar de tener gozo, deleite delante de Dios, mis hermanos. Es así este asunto. Así es que, mis hermanos, tenemos que tener corazones arrepentidos para poder gozar, deleitarnos en la presencia de Dios. Lutero, mis hermanos, que por cierto el 31 de octubre, mis hermanos, es el día viernes, se celebra el día de la Reforma. Es el día, mis hermanos, que Lutero pegó en la catedral de su pueblo 95 tesis, mis hermanos, hizo la Reforma protestante. Pero, mis hermanos, lo que Lutero decía es que la vida cristiana consiste en volver una y otra vez al arrepentimiento y a la fe. No solo una vez que tú te arrepientes,
No es solo una vez que tú crees y tienes fe, no. Constantemente tenemos que volvernos de nuestros pecados a Dios. La vida cristiana es una vida de arrepentimiento. Por eso es que en el templo había un altar. En el templo de los judíos había un altar. ¿Para qué era el altar? Para llevar a cabo sacrificios. ¿Para qué era esto? Bueno, mis hermanos, todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento estaba diseñado para que un pueblo inmundo pudiera acercarse a un Dios que era 3 veces santo y pudieran tener comunión con Él. Ese era el propósito. Por eso en el templo había un altar para hacer sacrificios constantes por el pecado, mis hermanos. ¿Saben? En nuestra mente occidental y a muchos años de distancia, cuando nosotros pensamos en todos esos sacrificios de corderos, toda esa sangre, nos parece cruel, mis hermanos, que perdemos de vista la hermosura del sistema sacrificial en el Antiguo Testamento. Hay una hermosura, mis hermanos, hay algo extraordinario en todo este sistema, porque lo que Dios diseñó, mis hermanos, fue un sistema de sacrificios para que el pueblo pudiera acercarse a Él, a Dios, para que el pueblo que era inmundo, a través de estos sacrificios, mis hermanos, pudiera acercarse a Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegara aquel que verdaderamente simboliza todos estos sacrificios, el Cordero de Dios, Jesucristo, el Señor, que quita el pecado del mundo. Estos judíos en el Antiguo Pacto se estaban acercando a Dios a través de estos sacrificios y para que pudieran tener una comunión deleitosa con Él. No era como, bueno, yo ya sacrifiqué mi cordero, ¿no? Un sábado, ya lo sacrifiqué, bueno, Señor, adiós, hasta el próximo sábado nos vemos, ¿no? Bueno, no funcionaba así, mis hermanos, no era así. No era un aspecto ritualista, mis hermanos, meramente ceremonial. Era un asunto, mis hermanos, del corazón. Y saben, algunos hacen así. Bueno, Señor, ya viene el domingo, ¿no? Hasta el próximo domingo nos vemos. Y entre semana, tu corazón está lejos de Dios. Déjenme decirles algunos pasajes del Antiguo Testamento, mis hermanos, para que podamos captar verdaderamente la esencia de esto. Déjenme decirles algunos versículos. Éxodo 18:2, mis hermanos. No puse algunos textos por una cuestión de espacio, mis hermanos, solo están las citas. No puse algunos, pero aquí sí están en la pantalla. Éxodo 18:12, dice que tomó, dice aquí el pasaje, mis hermanos, tomó entonces Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. ¿Pueden subrayar lo que está subrayado en el texto? ¿Pueden subrayarlo? Dice, para comer delante de Dios. Para comer delante de Dios. ¿Saben, mis hermanos? En la cultura oriental, hace 2500 años, mis hermanos, una comida era algo súper importante. No era simplemente ir a comer un plato de comida, no, mis hermanos. Lo que estaba sucediendo allí, Jetro, el suegro de Moisés, lleva a cabo este sacrificio, y Aarón y Moisés, ¿para qué? Dice el pasaje, para comer delante de Dios. ¿Ven esto? ¿Qué es lo que significa esto? El comer delante de Dios significa perdón y comunión. Perdón y comunión. Éxodo 24, 5 y 11, mis hermanos, dice allí, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y luego el versículo 11, y vieron a Dios y comieron y bebieron. Todos estos sacrificios eran para que ellos pudieran sentarse a la mesa con Dios y tener comunión con Él, para gozar de comunión con Él. Déjenme darles un texto más, mis hermanos, Deuteronomio 12, versículos 6 y 7. Dice aquí
en el pasaje, mis hermanos, de la siguiente manera: y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios. No era así, mis hermanos: mira, el cordero ya lo sacrifiqué, nos vemos. No. A través de todo este sistema, mis hermanos, lo que Dios quería y desea proporcionar es perdón y comunión. Perdón y comunión. Todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento fue diseñado para proveer perdón y comunión con Dios. Perdón de Dios y comunión con Dios. ¿Para qué? Para que uno pudiera sentarse a comer con el Dios soberano, con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores. ¿Saben, mis hermanos? No podemos disfrutar tú y yo al Dios Santo si no hay arrepentimiento. No se podía en el Antiguo Testamento, y también, ¿sabes?, en el Nuevo Testamento tampoco, porque es el mismo Dios y son las mismas demandas de santidad. Por ejemplo, en 2 de Corintios, mis hermanos, 6:16 al 18, dice allí este pasaje: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Sabes? Cuando nos reunimos, Dios está en medio de su pueblo. Habitaré en medio de ellos, andaré entre ellos, y ellos serán mi pueblo, como dice este pasaje. Pero hay aquí una demanda. ¿Cuál es la exigencia? ¿Cuál es la demanda? Lo que dice aquí: salid ahora en medio de ellos, salte, apártate, no toques lo inmundo, yo te voy a recibir, para que yo pueda ser tu padre. Y ustedes me sean a mí por hijos e hijas, dice el Señor de los ejércitos. Ustedes se dan cuenta, mis queridos hermanos, es lo mismo que está diciendo Ageo. Exactamente. Es un arrepentimiento de corazón. Es el mismo Dios. El mismo Dios, mis hermanos, a través de toda la Biblia está haciendo estas demandas. No toques lo inmundo. No toques lo inmundo. No, porque te contaminas, no lo toques. Antes tienes que arrepentirte. Tienes que arrepentirte. Déjenme poner, mis hermanos, una ilustración. Quizás no es todo lo buena, pero déjenme ponerlas. ¿Quieres tener tú, a mis hermanos varones, comunión verdadera con tu esposa? Pues agrádala en lo que sea, que tu esposa esté contenta. ¿No es así? Agrádala, agrada a tu esposa, ¿sí? ¿O pretendes que ella esté contenta si tú la tratas mal? Pues no, no puede ser. Sí, que se ría contigo, que esté bien contigo si tú la tratas mal. Fíjate, ella sigue siendo la esposa por un pacto que tú hiciste con ella. Y no deja de ser tu esposa por cómo te comportes tú, bien o mal. Sigue siendo tu esposa. Entonces, si tú quieres disfrutar de una deleitosa, alegre, gozosa comunión con tu esposa, agrádala. Agrádala. Es fácil de entender, ¿verdad? Es más fácil de hacer. Bueno. ¿Qué sigue diciendo Pablo, mis hermanos? ¿Qué sigue diciendo Pablo? Esto, 2 Corintios 7:1, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Lo que Pablo está diciendo es que si Dios ha prometido habitar en medio nuestro, no, eso no debería ser una razón suficiente para tomar en serio la santidad de nuestro corazón. Si Dios ha prometido vivir en medio de su pueblo,
Esa no debería ser una razón suficiente para que tú y yo tomemos la decisión de vivir en santidad en nuestro corazón, para evitar todo aquello que pudiera ser ofensivo para Dios, algo que pueda alejarnos de Él. Saben, mis hermanos, tenemos un gran privilegio, lo que está diciendo Pablo. Dios habita en medio de su pueblo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vivir como tal, ser coherentes, vivir en consecuencia. Si Dios habita en medio de su pueblo, entonces yo tengo que vivir en santidad, no en inmundicia. Tengo que vivir en santidad, tenemos que ser coherentes. Los israelitas del tiempo de Ageo, mis hermanos, ellos preferían disfrutar de sus casas lujosas, artesonadas, dice el pasaje, lujosas, pero no preferían disfrutar de Dios, mis hermanos. Dios puede esperar siempre, siempre. No es tiempo para Dios, es tiempo para mí, es tiempo para mis placeres, es tiempo para mis lujos, para mis deleites, para mi entretenimiento. Eso no puede esperar, tengo que hacerlo ya. Pero Dios puede esperar. Eso no debe ser, mis queridos hermanos. No debe ser. Déjenme darles una tercera lección y última, mis hermanos, de este pasaje. Esta es la tercera lección, mis hermanos. Porque lo que Dios desea es nuestro corazón, el tuyo y el mío. ¿Y cuál es esta lección? Lo que Dios, mis hermanos, a través de Ageo nos está dando aquí, es una lección de vida, de insatisfacción y de bendición. Dios, a través de Ageo, llama también al pueblo a que recuerden la profunda insatisfacción que ellos cosecharon como consecuencia de haberse alejado de Dios, de haber puesto a Dios en último lugar, en un lugar secundario en sus vidas. Por eso les dice, mis hermanos, en este pasaje, como dice aquí, mis hermanos, en Ageo 2, del 15 al 17. Dice aquí el pasaje: ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Medita en tu corazón, reflexiona, antes que comiences a construir, antes que pongas piedra sobre piedra en este templo. Y les recuerda la vida de insatisfacción. A partir del versículo 16 dice: antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. ¿Qué es una efa? Es una medida, mis hermanos, de granos. 22 litros de granos. Una efa. Venían a buscar grano, pero no había suficiente. Querías 20, había 10. Y luego dice, venían al lagar para sacar 50 cántaros y solo había 20. Solo había 20. Eso es lo que dice, mis hermanos. ¿Por qué había escasez? ¿Por qué había insatisfacción? Y este es un ejemplo, mis hermanos, de insatisfacción. Había insatisfacción en la vida. Y Dios les explica por qué en este pasaje. Yo, dice Dios, yo los herí a ustedes. Yo hice esto, los herí con viento abrasador, dice el pasaje, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, no se volvieron a mí, mis hermanos. Lo que está haciendo Ageo, dando el mensaje de Dios, mis hermanos, es muy parecido a lo que dice allí en Ageo 1:6, mis hermanos, y 11. Es muy parecido. Fíjense bien lo que dice aquí unos versículos atrás en el capítulo 1. Dice, siembran mucho y recogen poco. Así es. Coméis y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y no se calientan. Y el que trabaja al jornal recibe su jornal en saco roto. No le rinde. No le rinde. Y Dios hace esto, es Dios quien lo está haciendo. Dice, llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo el trabajo de sus manos. Lo que está diciendo Dios es aquí, yo fui el que lo hizo. Yo fui el que hizo que tu tierra no produjera frutos. Yo fui el que lo hizo.
Saben, mis hermanos, solemos hablar de las leyes naturales y fácilmente podemos olvidar que, mis hermanos, la Biblia a esto le llama la providencia de Dios. Es Dios quien maneja todas las cosas, todas las cosas. ¿Por qué produce el campo? Porque Dios hace que produzca. ¿Por qué cae la lluvia? Porque Dios hace que caiga la lluvia, mis hermanos. Es Dios quien gobierna su creación y Dios les está diciendo aquí a los israelitas, ¿saben qué? Ustedes estaban en la tierra prometida, una tierra que fluía leche y miel. Ustedes estaban en la tierra de bendición, recibiendo y experimentando bendición, pero ahora ustedes están en la tierra de bendición, recibiendo y experimentando maldición. ¿Por qué? Porque yo hice un pacto con ustedes, dice Dios, y en ese pacto había bendiciones si ustedes me obedecían y maldiciones si ustedes me desobedecían. ¿Cuál es el propósito? Que se volvieran a Dios, que se volvieran a Él. Quiero decirte esto y pon atención. No hay mayor maldición que disfrutar de los bienes de Dios olvidándose de Dios. Te lo voy a repetir. No hay mayor maldición que disfrutar de los bienes de Dios olvidándose de Dios. Tú serás un miserable. Yo también seremos unos miserables si pretendemos disfrutar de los bienes de Dios olvidándonos de Dios. Sí, mis hermanos, porque Dios ha prometido bendecirnos por gracia, mis hermanos. Pero, ¿sabes? Dios, mis hermanos, también tiene reservada bendición para aquellos que tienen corazones arrepentidos y le siguen en fe. No es por lo que hagamos o dejemos de hacer. Dios da de su gracia, mis queridos hermanos. Pero si nuestro corazón está lejos de Dios, mis hermanos, la verdad es que jamás estaremos recibiendo la bendición de Dios. Nunca, mis hermanos, olvidemos que la mayor bendición que tú y yo tenemos no es, mis hermanos, nuestra casa, no es nuestro trabajo. La mayor bendición que tenemos no es incluso nuestra familia. La mayor bendición que tú y yo tenemos es Dios mismo. Dios mismo, en medio de su pueblo, habitando en nuestros corazones. Es Dios mismo la mayor bendición que tú y yo podemos tener, mis queridos hermanos. Lo que Dios quiere darnos es la enorme, maravillosa, extraordinaria bendición de estar con Él, de tener comunión con Él y de disfrutarlo a Él. Esta es la mayor bendición, mis hermanos. Es por eso que cuando Dios nos ve cometiendo locuras, necedades, porque es una locura dejarlo a Él, como dice allí en Jeremías, mis hermanos, 2:13, que dos pecados ha cometido mi pueblo: alejarse de Dios, que es fuente de agua viva, para cavar cisternas rotas que no retienen agua. ¿Y qué hace Dios, mis hermanos? En su gracia nos disciplina para que volvamos a Él. Nos disciplina para que volvamos a Él. ¿Ven el punto, mis hermanos? Es una disciplina de amor. Dice la Escritura, Dios al que ama, disciplina. Y eso, mis hermanos, saben, es lo que hacen los padres con sus hijos terrenales. Y eso es lo mismo que hace Dios como buen padre, mis hermanos, un buen padre. Dios al que ama, disciplina. ¿Sabes? El mensaje de gracia de Dios no está completo si olvidamos que la mayor bendición de Dios para sus hijos, para todos nosotros, es el disfrute de la comunión con Él en el deleite de su santidad, mis hermanos. ¿Sabes? Quiero decirte esto. El Dios de la Biblia no es un tirano. No, no lo es. El Dios de la Biblia, como se nos muestra en la Escritura, es Dios bueno y nos ama con un amor inalterable.
¿Qué dice el Salmo 19:8, mis hermanos? Los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Y qué producen los mandamientos de Jehová? Alegran el corazón. Alegran el corazón. ¿Y qué le dice Cristo a sus discípulos, mis hermanos, en Juan capítulo 15, el versículo 10? Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en amor. Y luego dice allí, y estas cosas les he hablado para que mi gozo, dice Cristo, esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. ¿Cuál es el mensaje? Obedezcan y van a recibir esa bendición. Toma en serio los mandamientos de Dios. Toma en serio los mandamientos de Dios y vivirás en santidad. Vivirás en santidad y recibirás todo el favor y la gracia de Dios. Eso es lo que nos dice, mis hermanos, la palabra. ¿Y qué dice Romanos en el capítulo 6, versículo 12 al 14, mis hermanos? ¿Qué nos dice en este pasaje? Allí en Romanos 6, lo que nos está diciendo allí, mis hermanos, en este pasaje, es que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia, bajo la gracia. Y yo creo, mis hermanos, que este texto es muy importante. Es muy importante. ¿Qué significa? Que el pecado ya no puede enseñorearse de nosotros por una razón, porque hemos cambiado de dueño. Porque hemos cambiado de dueño. Tenemos un dueño diferente, distinto, nosotros, mis hermanos. Y nosotros, como criaturas, mis hermanos, que comunes y corrientes, antes de ser regenerados por Dios, antes de disfrutar de la nueva vida que ahora tenemos en Cristo, mis hermanos, teníamos la obligación de cumplir la ley, pero no podíamos hacerlo. Y teníamos que obedecer, mis hermanos, éramos esclavos del pecado. Pero ahora estamos en un nuevo régimen, un nuevo dueño, un nuevo amo, mis hermanos, y es el régimen de la gracia. Y en este régimen ahora Dios nos da los recursos que necesitamos para obedecer. Por esta razón, dice, el pecado ya no se puede enseñorear de nosotros, dice el pasaje. Ya no puede seguir controlándonos a su antojo, porque ya no estamos bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen de la gracia. Y es este régimen de la gracia de Dios el que trae la capacidad de obedecer a Dios de manera deleitosa, mis hermanos. Quiero concluir, mis hermanos, diciéndoles unos pocos versículos más, brevemente. Ageo concluye esta parte de este pasaje, mis hermanos, de parte de Dios, con un llamado a descansar, con esperanza en la bendición que acompaña la obediencia de corazón. Dice el versículo 18, mis hermanos, y 19. Mediten pues muy bien en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. Y luego, mis hermanos, dice este versículo 19, una palabra de aliento. No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día los voy a bendecir. Quiero que presten atención otra vez a la fecha. ¿Qué dice la fecha, mis hermanos? Allí dice el 24 del mes 9. En tiempos, en nuestra época sería el 18 de diciembre, en nuestro calendario. Esta era la época en la que los judíos ya habían sembrado las semillas en el campo y estaban aguardando los frutos. Ya habían sembrado los campos. Este era un tiempo importante para el cultivo, para la cosecha. Pero Dios les está diciendo en este momento, ¿saben qué, mis hijos? ¿Saben qué, pueblo mío? Ustedes necesitan vivir por fe, no por vista.
porque no parece lógico sacar tiempo de vuestro trabajo en el campo en una época tan crucial para continuar con la reparación del tiempo. No parecía lógico, pero Dios les está diciendo, esto es precisamente lo que ustedes tienen que hacer. Pónganme a mí en primer lugar. Yo soy primero, pónganme a mí en primer lugar. No importa el tiempo que sea de la cosecha, lo primero que tienen que hacer es ponerme a mí en primer lugar. Yo soy primero, vivan por fe, pruébenme. Los israelitas necesitaban volver a poner sus prioridades en orden. O en el lenguaje de Jesús, mis hermanos, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te será por añadidura. Es lo mismo. Debían poner en primer lugar. Ahora les dice, pongan atención en esta fecha. Pongan atención en este día, porque hoy comienza, dice el Señor, la temporada de bendición. Ustedes que estaban en la tierra prometida, en la tierra bendita, están experimentando la maldición de pacto por su desobediencia. Pero ahora, si ustedes se arrepienten de corazón, ustedes se arrepienten, a partir de hoy comenzará la bendición en su vida. Yo te pido que marques este día, 26 de octubre del 2025. Marca este día, por favor. Anótalo o márcalo en tu mente, en tu corazón. Que este día sea el día en que tú decidas vivir en integridad delante de Dios. Que este sea el día en que tú decidas tomar a Dios en serio en tu vida. Marca este día, 26 de octubre. Ageo estaba diciendo en el lenguaje, pongan el templo en primer lugar, pon el templo. Lo que te estoy pidiendo hoy es que tú coloques en este día la presencia y la gloria de Dios en tu vida en primer lugar, en lo más alto de tu prioridad. Que tú coloques en este día, 26 de octubre, que tú coloques el volver a disfrutar la comunión con Dios, a restaurar el altar en tu corazón, para que te puedas acercar a Dios en arrepentimiento y fe. ¿Y sabes cuál va a ser el resultado? El resultado será la bendición de Dios. La bendición de Dios para tu vida. Ese va a ser el resultado. Lo que Ageo está diciendo, ¿recuerdan los 17 años pasados? ¿Lo recuerdan? La insatisfacción. ¿Cómo estaban ocupados de la cosecha y no de mí? ¿Cómo estaban ocupados de sus casas y no de mí? Lo que está diciendo es, ahora ocúpense de mí y van a ver lo que cosechan. Van a ver la bendición de Dios. Van a ver esto. Así es que lo que tenemos que hacer es lo que dice el Salmo 27:4. ¿Lo podemos leer, mis queridos hermanos? Lo que dice este pasaje. Vamos a leerlo. Dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Una cosa le he pedido a Dios. No 2, no 5, no 10, no 20 cosas le he pedido a Dios. Una sola cosa, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Y fíjense bien, para contemplar la hermosura del Señor. Su hermosura. Para contemplar su hermosura, para que mis dudas, para inquirir, que esté yo en la presencia del Señor. ¿Saben? Dios nos compró con precio de sangre, no con sacrificio de animales. Dios nos compró a precio de sangre para que pudiéramos tener comunión con Él. Hace rato les estaba diciendo, mis hermanos, que el proceso de los sacrificios era para que pudieran comer delante de Dios. Perdón y comunión. En el 2022, mis hermanos, en el año 2022,
se hizo una subasta, mis hermanos, para comer con famosos, que se hace todos los años con fines benéficos. Bueno, alguien pagó 19 millones de dólares para tener la oportunidad de comer o de cenar con Warren Buffett. ¿Saben quién es Warren Buffett? Es uno de los economistas más reconocidos del mundo y uno de los hombres más ricos del mundo. Y alguien pagó 19 millones de dólares para comer con este hombre y sentarse con él en un restaurante. ¿Saben, mis hermanos? El Dios del universo, Él pagó el precio de esa comida para ti y para mí, con la preciosa sangre de su Hijo, para que tú y yo pudiéramos sentarnos a la mesa con el Todopoderoso y tener una relación deleitosa, comunión con Él, como un padre con su Hijo. Y Él pagó el precio. No fueron 19 millones de dólares, mis queridos hermanos. Fue la sangre de Jesús vertida en el Calvario. La sangre de Jesús. En el pasaje en el libro de Zacarías, mis hermanos, y voy a ser breve, allí vemos que Zacarías comenzó su ministerio exactamente en el mismo año, en el año 520, en el mismo año que Ageo, mis hermanos. También era profeta. Y Zacarías, mis hermanos, vio allí al sumo sacerdote Josué, que estaba, mis hermanos, vestido de ropas inmundas. La idea es que estaban manchadas de estiércol. Un sacerdote con vestiduras manchadas de estiércol. Eso era totalmente bochornoso, mis hermanos. Totalmente bochornoso. No podía estar un sacerdote así, ofreciendo sacrificio a Dios, servicio a Dios. Los sacerdotes tenían que estar muy bien lavados, sus ropas bien lavadas, para ofrecer sacrificios a Dios. Así que Zacarías ve en visión lo peor, lo más inmundo, lo más asqueroso que puede pasar por un sacerdote, sus ropas salpicadas de estiércol. Pero entonces el ángel del Señor ordenó a los que estaban delante de Zacarías, de Josué, que le quitaran sus vestiduras contaminadas. Y dice en este pasaje, mis hermanos, mira, he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo y quitaré el pecado de la tierra en un día. ¿Se imaginan ustedes a Zacarías escuchando esto? Durante siglos el pueblo de Israel había estado presentando sacrificios de animales día y noche, en el día de la expiación, en el día del perdón, porque no podían purificarse por sus propios pecados. Y estaban muy conscientes de toda su contaminación y necesitaban purificación. Y ahora Dios le dice, mira, va a llegar el día en que no vas a necesitar más sacrificios, porque yo voy a borrar por completo toda la iniquidad en un solo día. ¿Cómo podía hacer esto? Siglos más tarde apareció otro Josué. Y no hay que olvidar, mis hermanos, que el nombre Josué en hebreo, Josué es el nombre de Jesús en hebreo. Otro Josué. Jesús es el nombre griego, mis hermanos. Josué es en hebreo. Así que el nombre de Jesús en hebreo es Josué. Y apareció otro Josué. Apareció un nuevo Josué, llevando este proceso a la inversa del que Ageo describe en nuestro pasaje, mis hermanos. A la inversa. Haciendo lo inmundo, haciendo lo santo. Haciendo lo pecaminoso, haciendo lo santo. A la inversa de las preguntas que hacía Josué a los sacerdotes. Así lo hizo, mis hermanos, contigo y conmigo. Contigo y conmigo. ¿Qué debemos hacer? Solo una cosa, como dice este pasaje de Hebreos 10, mis hermanos. Ahí en el versículo 22. Está completo, pero solamente fíjate en el versículo 22.
En respuesta a este sacrificio de Jesús, ¿qué debemos hacer? Acerquémonos, acerquémonos, acércate a Dios, acércate con un corazón sincero, con un corazón arrepentido, acércate en plena certidumbre de fe, como dice este versículo 22, acércate. Este es el mensaje, acerquémonos a Dios, acerquémonos a Él. De nada vale, de verdad, mis hermanos, que vivamos una vida religiosa externa. Lo que tenemos es que volvernos a Dios de todo corazón, de todo corazón. Esto es lo que tenemos que hacer, mis hermanos, y viviremos tiempos de gran bendición. Acércate a Jesús, acércate a Jesús, acércate a Dios. Lo que Él desea es tu corazón, un corazón arrepentido y lleno de fe. Acércate a Él. ¿Lo harás en este día? Este 26 de octubre, ¿lo harás? ¿Tomarás la decisión verdaderamente de comenzar a vivir en santidad y de tomar en serio el ser hijo o hija de Dios, en acercarte a Él, en vivir como verdadero cristiano o cristiana? Acércate al Señor, acércate al Señor. Marca este día que tú puedes tomar como la decisión: Señor, a partir de este día quiero acercarme a ti y vivir de una manera totalmente diferente. ¿Lo harás así? Que el Señor nos ayude, mis hermanos, que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor, que no vuelve vacía, sino que hace todo aquello para lo cual tú la has enviado. El mensaje de tu palabra es que nos acerquemos y te demos todo nuestro corazón. Porque no es lo externo, Señor, no es lo externo, sino lo interno, Padre Celestial. Y lo que tú deseas sobre todo es nuestro corazón. Que, Padre, te amemos, te tengamos en alta estima, te pongamos en primer lugar en nuestras vidas. Señor, ayúdanos, por favor. Tú nos has dado los recursos para que vivamos así. Nos has dado de tu espíritu para que vivamos de una vida diferente, de una manera distinta. Ayúdanos, Señor, por favor. A mis hermanos y a mí, a todos nosotros, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, por favor. Que tu gracia, tu misericordia nos acompañen. Por favor, Señor. Desde este día, Padre, en adelante, queremos marcar este día en el calendario de nuestras vidas para decidir vivir conforme a ti y no conforme a nosotros. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre Celestial. Hemos visto el ejemplo de los judíos. Estaban reconstruyendo un templo, pero su corazón estaba lejos de ti. Que eso no suceda con nadie en esta iglesia, con nadie, mi Señor. Alguien puede cantar o incluso predicar como ahora yo, pero, Señor, nuestro corazón que esté cerca de ti, cerca de ti. El llamado de tu palabra es acercarnos a ti. Señor, esta es la respuesta que queremos hacer, acercarnos a ti, acercarnos, Señor. Toma nuestras vidas, mi Señor. Tú sabes lo que hay en cada corazón, en cada mente. Y tú sabes las luchas también de cada uno. Tú lo sabes, Señor. No te son desconocidas. Padre Celestial, Padre bendito, que este día, Señor, sea un día especial en nuestros calendarios, un día de decisión de acercarnos a ti de todo corazón, porque eso es lo que tú deseas. Nuestro corazón, pues, Señor, te daremos nuestro corazón, el primer lugar en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. A mis hermanos, a mis hermanas, a los que verán este video después o lo están viendo ahora, ayúdanos a todos nosotros. Gracias, Señor, gracias por lo que tú haces en nuestras vidas. En Cristo Jesús, amén. Gracias, mis queridos hermanos, muchas